Ok. Buenos días, máster y compañeros. Nosotros somos el grupo número 11 del paralelo C2 y vamos a explicar la sentencia del caso Guzmán Albarracín. Entre los integrantes tenemos a David Argüello, Alex Cáceres, Karen Castro, Edison Coello, Rosemary Córdoba, Alison Fajardo, Freddy Jurado, quien les habla Carla Molina, Leonardo Ortega, Leonardo Zarango y por último la compañera Jennifer Zambrano. Ok, voy a hablar sobre el resumen del caso. El 24 de junio del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante de la Corte, dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado del Ecuador por violencia sexual sufrida por la adolescente Paola Guzmán Albarracín en el ámbito educativo estatal, cometida por el vicerrector del colegio al que asistía, que tuvo relación con el suicidio de la niña, la violación de las garantías judiciales y del derecho a la protección judicial en relación con el derecho a la igualdad ante la ley en perjuicio de la madre y hermana de Paola, Petita Albarracín Albán, y Denise Guzmán Albarracín, y la violación del derecho a la integridad personal de las últimas dos personas nombradas. La Corte concluyó que el Estado de Ecuador es responsable por la violación. A continuación, mi compañero con la presentación del caso. Buenos días, compañeros. Buenos días, docentes. Bien, la presentación del caso es la siguiente. El 24 de junio del 2020 se emitió una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de una adolescente que fue víctima de acoso y abuso sexual por parte del vicerrector de una unidad educativa pública de Guayaquil, donde la menor estudiaba por más de un año manteniendo una relación con dicho sujeto, a cambio de ayuda académica, siendo este el primer caso de sentencia emitida por la Corte con relación a la violación sexual en el ámbito educativo. Este abuso del educador llevó a que la víctima muera al Estado. El Estado no asumió la protección, defensa y sanción a un delito cometido a una menor en el ámbito educativo. A continuación, mi compañero. Saludos a todos. Sigo yo con antecedentes del hecho. El 24 de junio del 2020 se emitió un fallo en el caso Guzmán Albarracín y otros versus Ecuador por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenando al Estado ecuatoriano por la no protección hacia Paola Albarracín, una adolescente que desde que tenía 14 años fue víctima de violencia sexual por parte del vicerrector de la unidad educativa pública en la que la menor estudiaba en la ciudad de Guayaquil. Este caso fue presentado por el Centro de Derechos por el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Promoción u Acción de la Mujer de Guayaquil, estableciéndose la prevención de violencia sexual a niñas y niños y menores de entornos educativos. El agresor, Bolívar Espín, aprovechándose de su posición como vicerrector, generó que Paola, a sus 15 años de edad, quede embarazada. Producto de la menor fue presionada por el agresor para que se realice una interrupción de dicho embarazo. Todo esto motivó para que Paola tome la decisión de ingerir pastillas de diablillos sin que ninguna autoridad del plantel aplique los protocolos requeridos, siendo trasladada a un hospital por la madre luego de haber sido alertada por las compañeras para que reciba la atención médica urgente, siendo la mañana el 13 de diciembre del 2002 que Paola muere. A continuación, mi compañera. Compañera, su audio. Buenos días, disculpe. Fundamentos de derechos de la pretensión. La Corte estableció en su fallo estándares por primera vez que niños y niñas tienen derecho en un entorno seguro a su nivel educativo y una educación libre de violencia sexual, donde el Estado le corresponde adopta acciones de prevención en lo relacionado a violación a los derechos humanos durante un proceso educativo, tomándose en cuenta también la gravedad que presenta la violación de género sexual y violencia contra la mujer. También se determinó la vulnerabilidad de Paola en su condición de adolescente. La Corte recordó que se debe establecer acciones para monitores y vigilar los casos de violencia sexual en instituciones educativas y tomar acciones de prevención.
En este caso, el de Paola, la Corte estableció que los derechos a la integridad personal y vida privada protegidos en los artículos 5 y 11 de la Convención Americana establecen libertades tales como la libertad sexual. Entre las normas involucradas en este fallo se consideraron la Convención Americana de Derechos Humanos, los artículos 4, literal 1, 5, literal 1 y 11, los artículos 81 y 25. Muy buenas tardes. Me corresponde el que es el resumen del trámite. El trámite para seguir ante la comisión fue la siguiente. A petición 2 de octubre del 2006, informe a la admisibilidad. El 17 de octubre del 2008, proceso de solución amistosa entre el 2009 y el 2014. Informe de fondo el 5 de octubre del 2018, para luego proseguir con la fase de notificación al Estado. El 7 de noviembre del 2018, sometiendo a la Corte el 7 de febrero del 2019 la solicitud de la Comisión, cual solicitan que la Corte concluya y declare responsabilidad internacional del Estado. Bueno, continuando, vamos a tener lo que es la decisión y el análisis del grupo sobre la decisión. Si bien la Corte Interamericana no indagó en algunos argumentos presentados, el fallo permitió crear estándares muy importantes en lo relacionado a la prevención, erradicación y sanción de todo tipo de violencia sexual contra las niñas y adolescentes en todos los centros educativos, dándose avances muy importantes frente a la obligación del Estado en prevenir estos tipos de actos, asegurando la educación sexual, determinando el vínculo de la prevención y el derecho a una educación sexual y reproductiva integral. Motivación de la decisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó un análisis técnico y profundo para establecer que se protejan a las mujeres, niños y adolescentes. La decisión de la Corte, por unanimidad, declara: el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la dignidad, a la educación, y el Estado es responsable por la violación de los derechos y garantías judiciales. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal. Todo esto está motivado en los artículos. Artículo 4, inciso 1, artículo 5, inciso 1, y 11 de la Convención Americana y 13 del Protocolo de San Salvador. Igualmente en el artículo 8, inciso 1, y el artículo 25, inciso 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y por último, en los artículos 5, inciso 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 1, inciso 1 de la misma. Muy buenas tardes. En este momento yo les voy a hablar sobre lo que es el análisis y la conclusión que nosotros como grupo hemos determinado. En este fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no hubo voto en contra, pues la decisión fue por unanimidad de los jueces integrales. En este fallo, por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, no se profundizó en hechos que, aunque se dijo que no fueron probados, como es el caso del embarazo de la víctima, dejó a pensar que existieron muchos vacíos, como es el caso de la autopsia, que negó dicho supuesto embarazo. En esta parte yo les puedo alegar que la madre, en una de las entrevistas que tuvo, indicó que ella tuvo que sufrir, por decirlo así, un momento muy duro, ya que ella tuvo que ver a su hija abierta, ya que los doctores en este lapso le indicaron que su hija nunca estuvo embarazada, cuando una prueba de embarazo dijo lo contrario. Y también cuando hubieron testigos que eran amigas de la víctima, en donde indicaban y confirmaban que sí hubo un embarazo.
Adicional a esto, una de las amigas de la víctima en la actualidad indicó que su papá hizo investigaciones sobre o referente al caso y en donde llegaron a la conclusión de que el útero de la víctima había sido extraído, y es por ello que en este peritaje el doctor Mario Nájera determinó pues que no había ni un embarazo. También indicó que el informe estuvo cargado de vicio y dictamen contradictorio. El testimonio de sus compañeros, que incluso manifestaron que Paola les habría mostrado el resultado de la prueba positiva, como les indiqué, testimonios que no fueron valorados en aquel hecho, incluyendo los de sus amigas cercanas, sin tomar en cuenta el derecho que tiene todo niño o todo niño, que es el derecho a ser escuchado. Recordemos que en aquel entonces Paola todavía era una adolescente y consideramos pues que sus derechos fueron vulnerados en aquel entonces. El mismo hecho del embarazo fue la que afectó la integridad personal de Paola, al tener un impacto psicológico muy fuerte en ella, no permitiéndole que ella decida libremente sobre la decisión de continuar o no con dicho embarazo y no sentirse obligada y atemorizada por su agresor. Entre las entrevistas que se lograron hacer en este caso, se llegó a determinar que el vicerrector de esta institución le pidió al doctor de esta institución que le aplicara una inyección a Paola para que de esta manera pues su embarazo sea interrumpido. A lo que el doctor aceptó, tomándolo como un favor o tomándolo como algo de amistad, y en la cual Paola también nuevamente se ve afectada porque el doctor le indicó a Paola que para poderle aplicar la inyección, pues ella debería de mantener relaciones sexuales con él, en donde vemos una vez más cómo fueron vulnerados los derechos de manera sexual de Paola. Por lo que al omitir estos hechos, la sentencia no emitió pronunciamiento en lo relacionado sobre la salud reproductiva y las violaciones a los derechos y la salud de Paola. Este caso comenzó en el 2002 y terminó en el 2020 cuando se dictó sentencia al Estado ecuatoriano. En este momento fue la primera y única vez donde la mamá de Paola y la hermana de Paola recibieron unas disculpas públicas por parte del Estado. Pero muy a pesar de que recibieron unas disculpas públicas por parte del Estado, el Estado se contradice al decir que el hecho de que Paola llegue a tomar la decisión de suicidarse no necesariamente fuera un producto de lo que había pasado con el vicerrector, con su abuso sexual, sino que más bien alegaron de que pudieron haber sido trastornos psicológicos por parte de ella, como la enfermedad de su abuela, que en aquel entonces atravesaba, y de hecho llegaron a alegar de que podía ser influencia de los medios de comunicación que habían repercutido en la víctima. Es por ello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquel entonces enfatizó, indicando que era inaudito ofrecer disculpas a la madre y a la hermana de la víctima y a su vez enfatizar diciendo que el Estado ecuatoriano pues, no había tenido culpabilidad en ello. La sentencia que fue dictada por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al Estado ecuatoriano fue que se violaron los derechos de las garantías judiciales a la protección judicial, a la integridad personal de Petita, la madre de Paola, y pues de su hija Denise Guzmán, por todo lo que habían pasado tras la muerte de Paola. Esto es lo que podemos nosotros decir en base al caso de Guzmán Albarracín, y esperamos pues haber cubierto todas las expectativas en este caso y en esta sentencia. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.